Voy a hablar del varón feliz, del Salmo 1. Así que vamos al Salmo 1. El varón feliz. Vamos a orar. Padre, en primer lugar queremos agradecerte una vez más, Señor. Yo desde este lugar quiero darte las gracias por el privilegio que tenemos una vez más de poder estar en la iglesia, reunidos como una gran familia que somos, comprada por la preciosa sangre del Cordero, del Hijo de Dios. Gracias, Padre. Gracias por tu presencia en medio nuestro, Señor, porque aún a pesar de lo que somos, pecadores redimidos, tú nos sigues sosteniendo por esa tu gracia y tu misericordia. Señor, queremos en esta mañana que sea tu voz, tu palabra, la que inunde los corazones de la iglesia. Socórreme, Señor, en este momento. Soy tu siervo, pero un siervo inútil, Padre, que sin tu ayuda, que sin tu sabiduría, nada puedo hacer, Padre. No puedo expresarme, Padre, porque dependo para todas las cosas de ti, Señor. Te ruego, Padre amado, que en este momento seas tú, Jesús, como abriste el entendimiento de tus discípulos, seas tú abriendo el entendimiento de mis hermanos, para que la palabra que tú nos vas a mostrar, Señor, esa palabra entre en lo más profundo del alma y fortalezca a la iglesia, edifique a los hermanos. El fin es poder vivir para tu gloria, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Salmo 1. El justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El varón feliz, cuando hemos leído el versículo 1, ya podemos entender que ese varón feliz, el único que reúne las condiciones, es Jesucristo nuestro Señor. Antes de desarrollar el Salmo, voy a hacer una breve introducción hablando del libro de Salmos, que es tan precioso. De hecho, el hermano Esteban ha leído el Salmo 42, que es el primer libro del segundo grupo. Los Salmos es el libro más largo, 150 capítulos. Entre ellos está el capítulo más largo también, como el Salmo 119, ¿no? Escrito en un periodo de 1500 años, hermano. Porque vemos el Salmo de David como el Salmo 90. Moisés, que vivió unos 1500 años antes de Cristo. Están los salmos, también podemos ver, están los salmos post-cautiverio babilónico, como el Salmo 126, el Salmo 137, el Salmo 147, en fin.
Varios son los autores de los salmos, amados hermanos. Ejemplo, David, Asaf, los hijos de Coré, es el Salmo 42 que leyó el hermano Esteban, el Salmo de Moisés, Salomón, Etam, en fin, hay varios. Este libro de los Salmos, como el Pentateuco, así también está dividido en 5 grupos. Pentateuco son los 5 primeros libros de la Biblia. Todos ellos, básicamente, del primer grupo son salmos de David, como el Salmo primero hasta el Salmo 41. Tenemos salmos de alabanza, tenemos salmos de lamentos, como el Salmo 6, como el Salmo 102, tenemos salmos penitenciales, como el Salmo 32, 38, tenemos salmos imprecatorios, que son 4, ejemplo, Salmo 109, el 35, imprecatorios porque como que se pide al Señor que ejerza venganza sobre los enemigos, conforme a su voluntad. Hay también muchos otros salmos que contienen imprecaciones. Está salmos de acción de gracias, como el 116, 95, 118, 107, en fin. Y están los salmos mesiánicos, como el Salmo 2, como el Salmo famoso Salmo, hermoso Salmo, como el 22, 34, 110, salmos mesiánicos, que habla puntualmente de nuestro Señor Jesucristo. Esto es una colección de poemas, hermanos, los salmos, que fueron agrupados en un libro. Y ese agrupamiento probablemente se dio en el post-cautiverio babilónico, en ese tiempo. Tenemos entonces, por tanto, este libro que es, en cierta forma, el himnario del pueblo de Israel. Los salmos eran las canciones, poemas, diríamos, oraciones cantadas. Este libro de los salmos son el más, creo yo, el más leído por todos, aún por los no creyentes, ¿sí? Es el más leído de la Biblia. Bueno, hermanos, consideremos, pero nos vamos a detener en el Salmo 1. Consideremos este salmo. Podemos decir que este salmo es el prefacio del Salterio, la introducción del Salterio. Así como vemos en un libro que tiene la introducción, es el prefacio para después entrar al libro propiamente dicho. Veremos que este salmo va a trazar de una manera elocuente, significativa, un contraste entre la vida del justo y la vida del malo, como dice acá, o del impío. La felicidad del justo y la ruina del malo, del impío. Veremos ahora la felicidad plena del justo, amados. Ningún hombre, amado hermano, ningún hombre puede ser feliz si no vive para lo que realmente fue creado. El propósito central del hombre es vivir para la gloria de Dios, ¿o no? Ese es el fin para el cual Dios nos ha creado. Como dice el Catecismo de Westminster, fuimos creados para la gloria de Dios y para disfrutar por toda la eternidad de su presencia. Entonces, el Salmo 1 es una especie, digamos, de paralelo con el sermón de las bienaventuranzas, amados hermanos. En Mateo 5, cuando nuestro Señor Jesucristo habló del sermón de las bienaventuranzas.
Comienza con la palabra, ese sermón, bienaventurados los humildes, bienaventurados los mansos. Y así la palabra bienaventurado, tanto en hebreo como en griego, significa no solo feliz, sino muy feliz, muy feliz. 9 veces cita esa palabra bienaventurados en el sermón de las bienaventuranzas nuestro Señor. Feliz. El Señor en el Salmo de las bienaventuranzas vemos que no es, amados hermanos, según la Biblia, no es un pecado para el hombre buscar la felicidad. No es un pecado ser feliz. El problema está buscar la felicidad fuera de Cristo. Eso es lo que el mundo hace. Busca ser feliz de cualquier manera, sin tener en cuenta al Señor de la gloria. De hecho, estaba viendo una película que seguramente muchos de ustedes la vieron, Búsqueda de la Felicidad. Muy feliz, porque encontró un trabajo que solucionó muchos problemas, por supuesto. Muy linda la película, pero no está Cristo, no está el Señor, no hay oración, no hay Biblia, no hay nada. Es la felicidad que el mundo busca. De esa manera cree ser feliz. Pero el creyente es feliz. Y no solo feliz, muy feliz. Y no solo muy feliz, gozoso, porque está en Cristo. Y estamos completos en Él. Gracias a Dios por eso. Él es la fuente de la felicidad. En Él encontramos la felicidad, el gozo, la paz. Solo en Cristo Jesús. Hermanos, veamos primeramente que la felicidad del justo puede venir por aquello que él evita. Nos muestra que no hace el hombre feliz. ¿Qué es lo que el hombre para ser feliz no debe hacer? Comienza mostrándonos eso, el Salmo 1. El primer libro de los Salmos abre y cierra con el pensamiento del hombre bienaventurado, desde el 1 al 41. El hombre feliz, no solo Jesús en el Sermón del Monte, sino también Pablo, dice que Dios es muy feliz. En 1 Timoteo, no lo busquen, en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 11, algunas versiones, no la Reina Valera que uso, no lo dice de esa manera, pero hay muchas otras versiones sí lo dicen, se refiere a Dios como el bienaventurado Dios, el Dios feliz. Será por lo que dice Isaías. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Un hombre satisfecho es un hombre feliz. Feliz. ¿Ya que era lo que decían las abuelas en el campo? Panza llena, corazón contento. Feliz, quedó satisfecho. Nuestro Señor es feliz. Entonces no es un pecado para los hijos de Dios buscar la felicidad. Y en la felicidad la encontramos en Cristo Jesús. Aquí en el versículo 1, amados, trata de 3 tipos de pecadores. El malo o malo, pecadores y escarnecedores. Trata de 3 tipos de pecados y 3 tipos de lugares de pecados. Vemos que está todo en un modo progresivo, ascendente o descendente, pero así está. El versículo 1, miremos los verbos. Habla de andar, habla de estar
habla de sentarse. Aquí podemos ver el grado decreciente en esta parte. Andar es movimiento. Estar es parar y sentarse ya es acomodarse. Ahora miremos otro grado de movimiento también. Los pecadores, él comienza con malos, con pecadores y con escarnecedores. Aquí el rey David quiere mostrar la progresión del pecado. ¿Y cómo es que el creyente puede ser feliz? ¿Cómo es que el creyente, el Hijo de Dios, puede ser feliz? La única forma que se puede ser feliz, amados hermanos, ya lo estamos entendiendo, es no adoptando la forma del impío, la forma del mundano. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos del malo. ¿Y qué consejo puede dar un mundano? ¿Qué consejo puede dar un impío, no? Si tiene una cosmovisión diferente a la nuestra. Tiene un conjunto de normas, un conjunto de reglas que gobiernan a esa persona de una manera, en su manera de vivir. El malo, impío, tiene un camino, tiene una cosmovisión, tiene un conjunto de valores para él que no son los valores de Dios, que no son los principios de Dios. El impío ve todo ve como felicidad el ganar dinero, los vicios, los amigos en el mundo que piensan como él, actúan como él, se siente feliz ahí. Las fiestas, el no privarse de nada. De hecho dicen, después de esta vida no hay otra, ¿no? Entonces, ¿por qué privarnos de cosas que nos hacen felices? Claro, para ellos que no tienen el discernimiento, que Satanás cegó el entendimiento, no logran discernir, no logran ver que después de esta vida sí hay otra vida. Claro, para el que ha sido redimido, podemos decir otra vida o continúa, pero no así para el incrédulo, porque después de esta vida hay condenación eterna, el alma no muere, obviamente. Entonces, para ellos, disfrutemos de esta vida porque después de esta vida no hay otra. Entonces, una cosa es lo que el impío ve como felicidad, amados hermanos, otra lo que es realmente la felicidad verdadera, y nos dice la Escritura que no debemos entrar en esos consejos de los malos, de los impíos. Entonces, el primer principio de la felicidad es este, amado. No andes en los consejos del mundano, del malo. También dice, no te detengas en los caminos de los pecadores. Veamos lo que dice Proverbios, ya que estamos acá cerca. Proverbios 19, 20 y 21. Proverbio 20, o Proverbio 19, 20. Proverbio 19, 20. Escucha, ¿qué cosa? El consejo y recibe la corrección. Esto es para la iglesia, para los hijos de Dios, para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo ¿de quién? De Dios permanecerá. El consejo de Dios. Ese es el consejo que el Hijo de Dios
debe escuchar. El consejo de Dios, que está obviamente en la palabra de Dios, y Dios nos revela por el Espíritu Santo. Vemos que la persona comienza andando, comienza mirando, es atraída, es seducida, se estaciona, se sienta. Y hablando de eso, veamos lo que Santiago capítulo 1 nos dice. Escúcheme primero una cosa. No creo, como no creemos en cristianos carnales, porque sería una contradicción de términos. O es cristiano o es carnal. Pero sí creo que hay cristianos que se portan como carnales. ¿Se entiende? Dije Santiago capítulo 1. Santiago después de Hebreos, capítulo 1, versículo 12. De 12 al 16. Dice, bienaventurado, comienza así también, feliz el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá, ¿qué cosa? La corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Por eso es feliz ese varón. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Dios tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es, ¿qué cosa? Es atraído, es seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados, amada iglesia, hermanos míos, no erréis. No erréis. Claro que corremos el riesgo de deslizarnos. Por eso es que nosotros debemos poner la mira en las cosas de Dios y no en las del mundo, para no ser seducido, atraído por las cosas del mundo. El sistema mundo, amados hermanos, debemos tener cuidado. Está el sistema mundo. El mundo es un sistema perfectamente organizado que va en contra de la palabra de Dios, contra Cristo y contra la iglesia. Es un sistema, este mundo perfectamente organizado que va en contra de los valores, principios de Dios. Tenemos tres cosas entonces: el sistema mundo, la carne y Satanás. Son los tres elementos de nuestra guerra. Por eso es que Efesios capítulo 6 habla de la armadura de Dios y que debes fortalecerte en el Señor, porque no ignoramos las maquinaciones de Satanás, porque sí tenemos guerra, sí tenemos lucha. No es contra carne y sangre, pero hay huestes espirituales de maldad. El diablo trabaja y debemos nosotros estar fortaleciéndonos en el Señor, colocándonos la armadura de Dios, ser perseverante en las cosas de Dios, en la palabra de Dios, en la oración, como dijo el pastor Eduardo. No desistir, no bajar los brazos, no descuidarnos para que el mundo no nos seduzca con sus cosas. Así es el sistema mundo, amados hermanos. Nos atrae con sus tentaciones. La carne, que es nuestra naturaleza heredada del hombre caído, Adán. No te detengas en esos caminos, amados hermanos. Dice más, bienaventurado el varón que no se sienta en silla de escarnecedores. El sentarse ya es más que detenerse. Se detiene y se sienta.
porque fue atraído, seducido, y ahora se sienta como uno de ellos. ¿Se acuerda de Pedro? Cuando siguió a Jesús, vio fuego, un grupo de personas, y Lucas dice que se sentó. Lucas dice que se sentó. Empezaron los problemas, ¿no? Vamos a Gálatas, hablando de Pedro, vamos a Gálatas. Gálatas, capítulo 2, versículo. A ver, Gálatas, capítulo 2. Versículo 11. Hubo un problema acá. Había que disciplinar acá. Gálatas 2, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice Pablo, le resistí cara a cara. ¿Por qué? Porque era de condenar. ¿Qué había hecho? Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, ¿qué hacía? Comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, este hombre de Dios, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban, por eso digo, amados hermanos, no existe el cristiano carnal, pero sí existe el cristiano que parece, que se porta como un carnal. Y eso no glorifica a Dios. Y si le resistió Pablo cara a cara a Pedro es porque estaba en ese pecado. Dice entonces el versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío, o diríamos, si tú siendo cristiano vives como los gentiles, o sea, como los mundanos, y no como un cristiano, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Cómo es que vamos a evangelizar? Ya que venimos haciendo énfasis en la evangelización. ¿Cómo vamos a evangelizar? ¿Solamente con llevar la escritura y portarnos como un mundano? No somos creíbles. No hay autoridad en el creyente, en el Hijo de Dios, para compartir el evangelio si yo no vivo el evangelio. No debemos vivir como el mundo vive. No debemos ser seducidos por el mundo con su sistema organizado contra Dios y sentarnos, acomodarnos. Si nos vamos a sentar con los mundanos, será para compartirle la palabra de Dios y no para participar de sus malas obras. El escarnecedor, amados hermanos, ¿qué hace el escarnecedor? ¿Sabe lo que hace el escarnecedor? Se burla, se ríe, hace fiesta con el evangelio. Ustedes, a los que le lavan el cerebro, a ustedes que van a la iglesia para que el pastor les saque la plata, eso es lo que va a escuchar de la boca de los escarnecedores. Ese es el consejo que van a escuchar. Deja de ir para ahí. Eres grande, inteligente, una persona culta. ¿Qué haces ahí? Satanás se disfraza de ángel de luz y comienza a evangelizar satánicamente. Cuidado, amados hermanos, con ese sistema. El escarnecedor es entonces el que se burla de las cosas de Dios. Versículo 2, volvamos al Salmo 1, versículo 2, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La vida cristiana, hermano, no es solo del lado negativo. El no hagas. Tiene también un lado positivo. Ahora vemos
lo que usted hace. Nosotros, hermanos, no tenemos placer, gracias a Dios por eso, de andar en camino de pecadores. No tenemos placer en sentarnos en la silla de los escarnecedores. Antes, nuestro placer debe estar en alimentarnos de la palabra de Dios. Nuestro placer está en compartir la palabra de Dios, lo que recibimos, lo que nos llena el alma. Queremos compartirlo, debemos compartirlo con otro. Vemos en este versículo 2 la palabra meditar o medita. O medita. Ya lo dije una vez y volvemos a decirlo y siempre lo decimos cuando hablamos de meditar en la palabra de Dios. Citamos como ejemplo al buey que rumea, se dice así, después de comer y lo vuelve. Porque el buey tiene 4 estómagos, o algunos dicen 2 estómagos. La verdad que tiene un solo estómago grandoto, dividido en 4 secciones específicas. Puede volver ese alimento y lo mastica y lo mastica y lo saborea, lo saborea. El tipo está ahí echado, parado, pero está masticando, está rumiando. Después lo traga. Es poligástrico el buey. Así nosotros, amados, la palabra que Dios habla es introducida en nuestro interior, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Pero debemos meditar en la palabra de Dios. Traer a memoria la palabra de Dios. El mismo Espíritu Santo de Dios es el que se encarga de traernos a la memoria la palabra de Dios en momentos en que debemos compartirla o presentar defensa del Evangelio o evangelizar a una persona. Es la palabra de Dios o el Espíritu Santo la que trae a memoria la palabra, pero para eso debemos nosotros leer, estudiar y estudiar. No es magia, no es que el Espíritu Santo, como muchos dicen, yo no leo la Biblia, no preparo un mensaje, no me voy a poner a preparar así, escribir y escribir y escribir. Yo subo y que el Espíritu me guíe. Es fácil, ¿no? Vagos, vagancia. Después, por supuesto, se lee un versículo ahí, lo llevamos para cualquier lado ya, ¿no? Porque ya no es cristocéntrico, ya no hay consejo, ya no hay sabiduría, no hay nada, por supuesto. Cuando no me tomo el trabajo, y más si son medio cabeza dura y limitado en el hablar como el que está aquí parado, más debo tener ahí una preparación, lapicera, escrito, bosquejo, aunque no soy tan bueno con los bosquejos, pero trato ahí de aprender. Bueno, pero debe haber entonces esa meditación, como dice el versículo 2, meditar en la palabra de Dios. Entender la palabra, amados hermanos, y preguntarse, hacerse esta pregunta: ¿cómo aplico esa palabra a mi vida? ¿Cómo la aplico? ¿Cómo hago? ¿Qué es lo que Dios me está hablando? ¿Qué me está enseñando Dios? ¿A dónde me quiere llevar este mensaje? ¿Cómo aplico la palabra que escucho a mi vida? Debemos entender para aplicar y para enseñar, amados hermanos. Debemos entender el mensaje. Debemos entender la palabra de Dios. Siempre digo que cuando está un pastor acá, por supuesto que nos gusta este pastor, aquel pastor o el otro pastor. No es que nos gusta más que este pastor. Es más elocuente, es más inteligente, tiene más sabiduría, en fin. Pero todo el que sube acá para predicar la palabra, hay un mensaje por detrás. Debo captar el mensaje, aunque tartamudee, aunque se enriede, aunque lo que sea. Pero por detrás hay un mensaje. Dios, ayúdame a entender ese mensaje. Y Dios en su gracia permite que haya pastores, así como yo, que puede trabarse un poco, para que usted esté atento.
para que usted esté más atento todavía, para que usted ore por el pastor, para que usted clame por sabiduría para ese pastor, pero en principal, para que usted entienda el mensaje. Porque es una pérdida de tiempo, amados hermanos. Venir con frío, con pereza, con sueño, cansado y estar acá. Sería una pérdida de tiempo si usted no recibe la palabra, entiende la palabra, aplica la palabra y enseña la palabra. Sería una pérdida de tiempo. La idea es esa, aprender, guardar, meditar, como hizo el sacerdote Esdras. Se introdujo en la palabra para entender la palabra, para aplicar la palabra y para enseñar la palabra de Dios. La palabra del Señor debe estar en nuestra mente, en nuestro corazón. Veamos lo que dice Josué, capítulo 1. Hermoso lo que Dios le habló a Josué antes de cruzar el Jordán. ¿Ya cruzaste el Jordán, hermano? ¿Ya has cruzado el Jordán? ¿Ya has puesto un pie en la tierra prometida o ya están los dos pies puestos ahí? Ese Canaán espiritual es Cristo nuestro Señor. Y gracias a Dios, esa es la posición del creyente. Está en Cristo. Josué 1:8. Josué 1:8 está después de Deuteronomio. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué harás? Meditarás en él. ¿En qué? En el libro de la ley, la palabra de Dios, la Biblia. ¿Para qué? Para que guardes. ¿Y para qué más? Y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Por qué? Porque entonces harás prosperar tu camino. Y todo te saldrá para la gloria de Dios. Todo te saldrá bien. Promesa de Dios, pero no descuides la palabra. No descuides tu vida de oración. Aplica la palabra a tu vida. Vive conforme a la palabra del Señor. Hermanos, ¿quieres ser feliz? ¿Quieres ser muy feliz? ¿Quieres ser un varón bienaventurado? Huya de esos lugares entonces, como hizo José. Huya de esos lugares donde están los malos, los impíos, los escarnecedores. Huyamos de ahí. ¿Qué valor tiene la Escritura, diríamos, en tu vida, hermano? Sería la pregunta. ¿Cuál es el valor de la palabra de Dios? ¿Significa mucho para ti? Salmo 19, estamos en Salmo, vamos al Salmo 119, versículo 40. Salmo 119, lo hemos citado como el capítulo más largo de este libro de los Salmos y el más largo de la Biblia. Salmo 119, versículo 140. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. ¿Amas la palabra de Dios? Sumamente pura es tu palabra, perfecta es tu palabra. Ahí encuentro los consejos, los principios para aplicarlo a mi vida. La debo amar la palabra de Dios. La Biblia para el creyente debe ser como el aire que respiramos, amados hermanos. El Salmo 19, estamos en Salmo, unas hojitas más adelante, el Salmo 19, versículo 7, hablando de la palabra del Señor, de que debemos meditar, como dice el versículo 2 del capítulo 1 de Salmo. Entonces, el Salmo 19, versículo 7 dice, la ley de Jehová es perfecta. ¿Qué hace? Convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado.
y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos en guardarlos. ¿Qué hay? Gran recompensa, gran galardón. La ley de Jehová convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos, quita los velos, saca la ignorancia. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Meditan la palabra de Dios. La palabra de Dios no es un libro mágico, amados hermanos. Yo entro en muchas casas por mi trabajo y veo siempre una Biblia abierta. No sé en qué parte, pero hay una Biblia abierta por ahí. Llena de tierra, por supuesto, pero está abierta. ¿La idea cuál sería? Bueno, para que haya liberación y para que haya bendición. Satanás se burla de eso, amados. Se burla, se ríe. Ahí está la palabra de Dios. No la conocen, no la leen. Obviamente que no va a haber práctica. Obviamente que no va a haber bendición. Querer usar a la palabra de Dios como un amuleto. Dios tenga misericordia. Pero cuando hay una Biblia abierta, ya te da pie para decir, qué linda Biblia. ¿La conoces? ¿Me permites compartirte una porción de la Escritura? Ahí entré ahí con la evangelización. Bien. Nos dejó el Señor su palabra para que podamos pensar y vivir bíblicamente. Es la única forma en que el hombre puede ser feliz. Sí hay circunstancias, amados hermanos, que nos quita la felicidad, porque más bien es externa, ¿no? Y el gozo es interno. Pero hay situaciones en que nos quita la sonrisa, nos quita la felicidad. Hay problemas, hay dolores, hay enfermedades, hay cosas, situaciones que por ahí no nos sentimos tan felices. Pero hay adentro del creyente algo que es permanente y es el gozo que da el Espíritu Santo de nuestro Dios. Pero debemos esforzarnos por ser felices. Es lo que Pablo decía a Timoteo, ¿no? Estad siempre gozosos. Está siempre gozoso. Que se vea. Tus ojos reflejen eso. Lo que Dios ha hecho. ¿No? Por eso no debemos olvidarnos nosotros nunca de lo que el Señor ha hecho. Ya no está. Pero es la fuente. La sangre de Jesús nos limpió de todo pecado. Meditemos siempre en eso. Y lo demás ya pasará. Lo demás no tiene mucha importancia. Si tenemos la seguridad, la convicción de que tenemos vida eterna. Gocémonos en eso. Alegrémonos y vivamos así de esa forma, contentos, felices. Saber que tenemos el gozo permanente en nuestra alma. Bueno, hermano, primero vemos entonces que es bienaventurado, feliz el varón por lo que evita. Segundo, por lo que hacemos. Y tercero, somos felices por lo que somos. Bien, veamos el versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará o será bien sucedido. Hermanos, somos como los árboles. ¿Qué trae un árbol? Belleza. ¿Vio los lapachos? Qué bonito el amarillo, me gusta. Me gustan todos, pero el amarillo me encanta. Trae belleza, traen frutos, otro remedio, sombra. Los árboles son necesarios, amados hermanos. Por eso se aconseja plantar árboles, evita las inundaciones también. Miremos algo, hermano. Este árbol del versículo 3
No está ahí por casualidad. Alguien lo plantó. ¿Y quién lo plantó? Dios. Dios lo plantó. Somos árboles plantados por Dios, amados hermanos. Y cuando Dios nos plantó, no nos plantó en el desierto, no nos plantó en tierra árida, no nos plantó en cualquier lado, sino junto a corrientes de aguas. Está siempre regado. Y esa agua es Cristo para nosotros. Es el agua viva que nos da vida. Como árboles nos hace fructificar. Fuimos plantados para producir, fuimos plantados para fructificar, amados hermanos. Debemos dar mucho fruto. ¿Se acuerda de la parábola de la vid verdadera? Esos pámpanos que se alimentan de la savia del tronco, que es Cristo, la verdadera vid. Y nosotros como pámpanos nos alimentamos de esa savia. Y damos fruto. Frutos y más frutos. Puede pasar el creyente, como dije, por tiempos de sequía. Claro que sí. Habrá vientos fuertes. Como las dos casas, los dos cimientos, soportan las tempestades, en fin. Calor fuerte, pero ese árbol plantado por Dios, en un lugar escogido por Él, es y será próspero. Dará mucho fruto, como dije, porque Cristo es esa agua viva que nos riega permanentemente. Debemos buscar esa agua todo el tiempo. Escuché, amados, comentarios de maestros, pastores, maestros realmente, hablar de este tema. Y dicen que vemos aquí 5 cosas del justo como árbol. Primero, su permanencia. Está firmemente plantado ese árbol. Segundo, su posición. Está plantado junto a corrientes de aguas. Tercero, es productivo. A su tiempo dará su fruto. Cuarto, su perpetuidad. Sus hojas no caen. Está siempre verde. Está siempre vivo ese árbol. Quinto, su prosperidad. Todo lo que hace prosperará. Ese árbol ha sido plantado por Dios junto a corriente de agua. Y esa agua es Jesucristo. Y ese árbol somos nosotros. Y ese árbol debe dar fruto. Tiene que dar fruto. ¿Por qué? Porque ha sido plantado por Dios para ese fin, para ese propósito. Dar fruto, mucho fruto. Todo lo que hace prosperará. Hasta aquí, amados hermanos, hemos visto la felicidad del justo. Pero David, el rey David, en este Salmo 1 va a mostrar un contraste muy marcado del justo con el malo, con el impío. Cuando miramos el mundo parece que los malos son vencedores, que viven como si no tuvieran ningún problema. Le pasó a Asaf, ¿no? En el Salmo 73, que desvió, sacó la mirada de la palabra de Dios y comenzó a mirar el mundo y parece que en vano he limpiado mis manos, decía él. En vano me esfuerzo. No, no es en vano, amados hermanos. Parece que los malos viven felices, parece. Buscan la felicidad en las cosas terrenales, como dije. Si consiguen un trabajo, obviamente están felices. Si ganan dinero, están felices. En fin, pero esa felicidad es pasajera, por supuesto que sí. Al poco tiempo vuelven a sentir lo que el ser humano siente sin Cristo. Un vacío espiritual, un vacío en su alma.
que solamente lo puede llenar la palabra de Dios y su Espíritu Santo. Gracias a Dios que nos ha sacado, librado de este mundo de maldad, de buscar solamente placeres en las cosas terrenales. Por eso vemos ese gran contraste aquí. Veamos el versículo 4, lo que dice. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Vemos que los malos no son así. ¿Así como? Como el árbol fructífero. Un contraste muy marcado, amados hermanos, entre el versículo 3 y el versículo 4. Contrasta la belleza del árbol con la inestabilidad del tamo. ¿Qué es un tamo? Paja, ¿no? Veo en las películas del oeste cuando corre viento así, esos caminos medio arenosos y va de repente parece una cosa que va dando vuelta ahí. Ese es un tamo que no tiene vida, está seco, es llevado de aquí para allá por el viento. Qué contraste marcado, muy marcado, entre el tamo y el árbol fructífero. Entonces el versículo 3 y 4 contrasta la belleza del árbol con la inestabilidad del tamo. Contrasta el verdor del árbol cuya hoja no cae con la paja seca que es llevada para todo lado por el viento. Contrasta el fruto del árbol con el tamo seco que no puede dar ningún fruto, amados. Por eso no debemos mirar hacia el mundo, por eso no debemos mirar hacia atrás, como la mujer de Lot, para no ser tentado como el pródigo, o como el salmista Asaf del Salmo 73, que él entendió cuando volvió al templo, entendió realmente que estaba en pecado por mirar esas cosas y por pensar esas cosas. Cuando el viento sopla en el árbol, ese árbol está firme, no así el tamo que es arrastrado. Versículo 5 dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Los malos serán condenados en el juicio. Los malos serán condenados en el juicio de Dios. Jesucristo es el juez justo. Aquí, hermanos, los perversos, los pecadores, los impíos, compran jueces, se enriquecen ilícitamente, oprimen al pobre, tienen contactos poderosos para escapar, aún a pesar de las evidencias que hay en su contra muchas veces. Pero ante el tribunal de Cristo, ahí no habrá soborno. Él es un juez justo. Decimos que hoy Jesucristo puede ser tu Salvador para los que no han nacido de nuevo. Si hoy no es tu Salvador, mañana será tu juez. Y es un juez justo, que no admite soborno, no se compra testigos falsos ahí. Este juez es justo, no se vende, amados. Gracias a Dios por eso. Allí el malo no prevalecerá, según el versículo 5. O sea, será condenado. Ese es el fin de los que son los malos, los impíos. Versículo 5, la parte B, dice, ni los pecadores en la congregación de los justos. Los perversos, pecadores, no estarán en la congregación de los justos. Aquí, los pecadores y los justos, acá en esta tierra, estamos mezclados, entreverados. No tenemos nosotros el fino discernimiento de saber o para ver quién es, aunque el árbol se conoce por los frutos, pero hay que indagar mucho en eso, ¿no? No tenemos el fino discernimiento a veces para distinguir el uno del otro. ¿Hay lobos vestidos de ovejas o no?
hay falsos maestros. Por eso, gracias a Dios que tenemos sana doctrina, que cuando un pastor o pseudo pastor comienza a hablar del evangelio apuntado al hombre y no a Cristo, rápido nosotros, por la gracia de Dios y por la sana doctrina, discernimos a dónde quiere ir con el evangelio, antropocéntrico y no cristocéntrico. Gracias a Dios, por eso debemos dar gracias a Dios todo el tiempo de que nos haya quitado los velos y que nos haya hecho sentar en un lugar donde se predica la sana doctrina. Familiarizados con lo verdadero, rápidamente discernimos el falso, como hacen o hacían en el banco antes. Lo familiarizaban tanto al cajero con el billete verdadero que al tacto rápidamente sabía cuál era el falso. Los de la sana doctrina podemos entender rápidamente. Apenas arrancó con el mensaje, hacia dónde lo está direccionando. Huya de ahí. Si el evangelio no es cristocéntrico, la predicación no es cristocéntrica, entonces la gloria es para el hombre y no para Dios. Falsos creyentes. Pero en aquel gran día los pecadores serán expulsados de la congregación de los justos. El versículo 6, amados hermanos, es la conclusión de este salmo. Podemos ver, dice el versículo 6, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos, ¿qué? Perecerá. En este salmo, hermano, vemos dos hombres, dos caminos, dos destinos. Uno es guiado a la vida, otro es guiado a la muerte. El versículo 6 suma el contraste de cómo arranca el versículo 1. En el comienzo del Salmo, David nos muestra que hay dos opciones, amados hermanos. La pregunta es, ¿cuál vas a escoger? Y cuando vamos a evangelizar, después de darle la mala noticia y la buena noticia al evangelio, ¿qué vas a elegir? ¿Qué vas a escoger? Dios te está hablando. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Qué vas a elegir ahora? Cristo, camino de justo, camino de los pecadores. ¿En qué silla te vas a sentar? ¿De los escarnecedores o de los sabios? El que anda con sabio, sabio será. ¿Qué vas a escoger? Aquí David, como si estuviera usando un lenguaje del Deuteronomio 30. Veamos Deuteronomio 30 para terminar. Deuteronomio 30, versículo 15. Cómo Dios en su grande amor y misericordia le habla a su pueblo, a su gente. Deuteronomio 30, versículo 15 en adelante. Mira, yo, dice Dios, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus, ¿qué cosa? Caminos, y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. ¿Para qué? Para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Dijimos, ese Canaán donde iba a entrar el pueblo de Israel era la tierra buena, ancha, que fluye leche y miel. Había todo en esa tierra fructífera para que el pueblo de Dios asentara ahí y viviera para la gloria de Dios. Nosotros estamos en nuestro Canaán espiritual, que es Cristo el Señor. Y debemos nosotros dar gloria a Dios por eso, para tomar posesión de ella.
Fuimos posesionados en Cristo Jesús nosotros. 17. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares ¿qué? Extraviar por haberte detenido, por haberte sentado a donde no te tenías que sentar, por haber escuchado consejo de lo que no tenías que escuchar, por haberte sentado con escarnecedores, ¿no? Te dejares extraviar, ¿se acuerda Santiago? Te dejas seducir, te dejas extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres. El 18 dice, Dios, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Escucha, iglesia, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y Dios, que es un Dios bueno, amoroso, nos aconseja. ¿Qué cosa? Escoge pues la vida. ¿Para qué, Señor? Para que vivas, amado pueblo, amada iglesia, para que tengas vida, para que seas un árbol fructífero, para que tengas paz, aún en medio de los problemas, para que tengas paz, para que vivas tú. ¿Quién más? ¿Qué onda con tu familia, amado? ¿Qué onda con los parientes? ¿Conocen el Evangelio? ¿Conocen a este Dios? ¿A este bondadoso Dios? Escoge la vida. Jesús es la vida. Escoge la vida. Escoge a Cristo. Donde evangelizamos. 20. Amando a Jehová tu Dios. Atendiendo a su voz, la palabra. Y siguiéndole a Él, viviendo la palabra. Porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. A fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. A nosotros el Señor ya nos dio esa buena tierra. Esa buena tierra es Jesucristo nuestro Señor. Ahí estamos plantados, en esa tierra, junto a corriente de aguas. Árbol plantado por Dios en esa buena tierra y regado todo el tiempo por esa agua pura, limpia, que es Cristo el Señor. Por ende, vamos y debemos dar fruto, mucho fruto, vivir para lo que realmente hemos sido nosotros creados, salvados, trasladados, adoptados para la gloria de Dios. Este Salmo 1 es precioso, la introducción a todo el libro de Salmo. El varón feliz es Cristo. Nosotros por estar en Él, ¿qué somos? Felices, porque Él es nuestra paz, Él es nuestra paz, Él es nuestra felicidad, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, Él es el que nos riega todo el tiempo con su palabra. Pero claro, hay tareas y responsabilidades de nosotros, de buscar y buscar el alimento, de buscar su presencia, de buscar siempre su palabra, siempre su presencia. Alabado sea el Dios de la palabra, de la Escritura. Oremos. Gracias, Señor, muchas gracias te doy por tu palabra. Gracias, Dios, porque nos has mostrado un contraste muy marcado en este salmo, Señor. Los justos y los pecadores, los que viven para tu gloria y los que viven para la gloria del mundo. Gracias, Padre, gracias. Gracias, Señor, porque nosotros éramos esos injustos y esos pecadores que muchas veces, Señor, nos hemos sentado en silla de escarnecedores para burlarse de las cosas espirituales, para burlarse de los creyentes muchas veces. Nosotros fuimos, Señor, esos que estábamos perdidos, ciegos en este mundo, Señor,
Ese tamo éramos nosotros, sin vida, secos espiritualmente, muertos espiritualmente, Señor. Pero un día apareció el Rey de Gloria, extendió su mano santa, limpia, y nos sacó de ese estado, de ese pozo con lodo cenagoso. Afirmó nuestros pies y nos direccionó rumbo a la tierra prometida, a la tierra bendita, nuestro Canaán espiritual, que es Cristo el Señor. Y ahí estamos ahora, Padre mío, con el entendimiento de que debemos vivir para tu gloria, Señor. Que somos esos árboles ahora, Señor, reverdecidos. Esos árboles, Padre amado, que han sido plantados junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y que todo lo que hace será próspero, porque avanzamos para tu gloria, Señor. Vivimos para tu gloria, Padre eterno. Muchas gracias, Señor, porque ahora podemos gozarnos de ver tu mano poderosa obrando en nosotros, dándonos vida, dándonos fuerza, dándonos paz. Nosotros entendemos, Señor, que también tenemos la responsabilidad de buscar todo el tiempo tu palabra, tu presencia, de buscar todo el tiempo estar lleno de ese gozo permanente en nuestras vidas, que nuestros ojos reflejen la luz de Cristo el Señor. Que nosotros podamos ser en este mundo instrumento en las manos del Señor para llevar este mensaje del Evangelio para todos aquellos que aún no te conocen, Señor. Comenzando desde nuestro hogar, desde nuestra familia, comenzando desde allí a compartir la Escritura, la palabra, con gozo, con pasión, con reverencia, con temor, con mucha alegría de saber que hemos sido salvados, rescatados por el Rey de la Gloria. Gracias, Dios, por tu presencia en esta mañana, por los hermanos que han podido estar. Oramos por los que no pudieron venir. El Señor fortalezca la vida de cada uno de esos hermanos. Conceda sanidad del Señor a los hermanos que están enfermos o recuperándose. Que el Señor prontamente los levante con su poder y podamos otra vez abrazarnos como una familia que somos, unida en Cristo Jesús. Gracias, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, iglesia.